Bienvenidos a Coffee Break. Este es el podcast para las personas que les gusta emprender. Yo soy Victoria. Y yo, Rocío Muñiz, Hermanas, socias siempre socias. y amigas. En el episodio pasado hablamos de la importancia de ser positivo como un atributo de liderazgo. Pues cada proyecto que exista para emprender se requiere personas con otra Siempre manera, piensen con otra en manera de ser. positivo, en acción, en hacer las cosas que sucedan, en una realidad que tú la provoques. Así Y es. siempre decir, se va a lograr porque se va a lograr. Pero eso implica ser positivo. Pero hoy tenemos el 13º atributo de liderazgo, que es La congruencia. Y para ser congruente, también es coherente. ¿Será lo mismo? Yo digo que sí. Exactamente, porque sí es lo mismo, sí es lo mismo. Coherencia, Ser coherente, congruencia. ser coherente, ser congruente es, primero que nada, Sentir. sentir. Qué Porque es importante en el emprendimiento es tener esa corazonada, ese sentimiento, me vibró, me enamoré. ese latir que te diga, por aquí voy a ir, por Exactamente. aquí voy a hacer mi emprendimiento. Qué importante. Si no te late, no lo hagas. Pudiera ser que un proyecto sea como el enamoramiento, porque primero tienes que Tan congruente en el sentir. Esto yo lo puedo hacer, esto me gusta el resultado, me gusta a qué me voy a dedicar. Si es a lo mejor venta de un producto, bueno, te tiene que gustar ese producto. Pero aparte Si te tiene es que hacer otra sentir cosa, felicidad. claro. Lo que estás haciendo, que te llene. Pues cuando te enamoras eres feliz. Claro. Entonces se trata de un atributo, el primero, Sentir. ¿Sentir para qué? Para pensar. Claro, porque dicen que el corazón tiene neuronas inteligentes y entonces que con esto se va a hacer el termostato financiero. O sea, si tú no sientes, si no te vibra algo que vas a realizar, algún proyecto, pues difícilmente ese termostato financiero se puede abrir, ¿no? Entonces, ¿Y cómo lo vas a hacer? Pensar. primero sientes, Sí, luego primero sientes y luego investigas. Vas a saber exactamente a qué es lo que te vas a dedicar. Por eso vas a pensar correctamente y analizar, pues, qué es lo que implica lo que vas a hacer o a lo que te vas a dedicar. yo podría decirte que van de la mano en el momento en que tú te enamoras del proyecto, es sentir y pensar en el momento, cuando se pone en coordinación, en congruencia, lo que es el sentimiento con el pensamiento, porque parece que existe una conexión que te permite llegar y lograr con esa devoción los proyectos, ¿no? Y luego esa parte del pensar, no pensar de, ay, no, me va a ir mal, no, porque voy a poner muchos pretextos, ¿no? Porque ahí sería... Es que si tú pones pretextos, no es lo que realmente te vas a dedicar. Entonces nunca escuchaste a tu corazón. Es utilizar la mente para decir, ¿cómo voy a lograr eso que sentí, ¿no? O sea, ¿cómo voy a llevar a ese proyecto a buenos términos, ¿no? Sí. Bueno, entonces pones en conexión tu corazón, tu Con el pensamiento, pero ¿a poco ahí con te el quedas? análisis, ¿Ahí te no, quedas? tienes que analizar qué es tu oportunidad hasta lo último. Y dices, bueno, ahora sí voy a llevarlo a la acción. Entonces, y eso se llama el tercer. hacer. Acción, porque nosotros estamos en un mundo de la acción. ¿Quién no se ha dado cuenta que este mundo, las acciones son las que te llevan a los resultados? Entonces, realmente a la velocidad de la luz, cuando tú captas que te vibró y en ese momento es proactivo hacerlo, lo puedo lograr, ¿qué? En ese momento tienes que dirigirte a la acciones concretas, acciones diarias, crear metas Y hacer fechas. que las cosas sucedan, porque nadie te va a poner todo así en una charola de plata. ¿Sabes qué? Te tienes que ir por aquí. No. Un emprendedor busca que las cosas se hagan. Motiva, crea las cosas, las situaciones, pero lo tienes que hacer con la certeza, porque te late el corazón, Claro. porque lo pensaste y lo llevaste a cabo. Y debes de estar conscientes que hay un tiempo, en un tiempo vas a aprender, en un tiempo vas a comenzar, vas a tener un tiempo para que tu proyecto, como una semillita, se vaya germinando, porque ahorita en estos tiempos de Y velocidad, algo bien importante. ¿qué sucede? Bien importante, que nos pasa a todos los emprendedores.
cero distracción. Cero En el distracción. camino van a surgir cosas, compromisos, no sé, lo que a ti te gusta y va a coincidir con las metas que tienes que llevar a cabo. Entonces no puedes distraerte y tienes que estar comprometido. Coherentemente El comprometido. compromiso, con Exactamente. coherencia, Cuando tienes prioridad, claridad. darle prioridad a lo que de verdad te importa para poder llevar a cabo el emprendimiento y que tenga un éxito. Y lo que te decía, estar conscientes que se requiere tiempo para que germine la semilla, porque Paciencia. trata de tener paciencia porque pues ahora yo sé que el internet son medios poderosísimos para poder pues llegar a varios lados de forma rápida, pero muchas veces también emprendedores principiantes piensan que no tener éxito en un mes es fracaso y esto pues no puede suceder, ¿no? Claro. El tiempo es un factor indispensable para que el emprendimiento llegue a ser pues sustentable y aparte para trascender. Pequeñas acciones diarias crean grandes cosas. Claro. Esa es la base. Mucha gente dice, ay, yo voy a hacer un emprendimiento y al mes ya quiere tener resultados. No, hoy comparto, mañana también comparto. Sí. Hoy hago lo que tengo que hacer y mañana también lo tengo que hacer, ¿no? Y ya, con el paso del tiempo, con paciencia, con enfoque, determinación, vas a llegar a concluir lo que tanto iniciaste. Claro, y es importante que tengamos coherencia de saber que los medios digitales son poderosísimos y pues que tenemos que estar a la vanguardia todos los emprendedores pues para estar ahora sí en uso de estos dispositivos, de estas tecnologías, porque nos van a conectar con personas del mundo y entonces estamos ahorita, el mundo cambió, el mundo ahora es digital, pero siempre considerar el factor tiempo como un aliado a tus proyectos, ¿no? Sí hacer acciones diarias, pero el tiempo considerar que como vaya trascendiendo ese tiempo que va a pasar, pues vamos a hacer que nuestros proyectos vayan aterrizando. Y lo más valioso que tenemos es el tiempo. Exactamente. Entonces ya cuando tenemos lo que es el sentir, el pensar, el hacer, por consecuencia, ¿qué vamos a tener? Entonces son cuatro atributos de la congruencia. La congruencia nos lleva a saber que cuando nos late, lo hacemos como una coordinación en la mente, hacemos acciones que nos van llevando a ese termostato financiero, que lo vamos llevando en el camino correcto para ¿tener qué? Proyectos exitosos. Pero aparte de tener la situación financiera estable, pues vas a tener equipos, vas a tener tu proyecto realizado, vas a tener también un carácter, porque ¿cómo se forja un carácter? Haciendo que las cosas sucedan. Y fíjate que un millonario no es solamente la persona que tiene mucho dinero, sino un millonario es aquel que ayuda a muchas personas a cambiar su situación financiera. Esa es la verdadera riqueza. Es bellísimo y ahí es donde te das cuenta, en mi caso, que para lo que viniste a hacer a este mundo, te da un sentido de vida, ¿no? Una oportunidad de vivir y de ayudar, que yo siento que es algo hermoso. Entonces ser congruente desde el primer momento en que vas a dar el primer paso para realizar acciones que te lleven a una vida feliz. Poderosísima la palabra congruencia. Que te lleven a una vida positiva, que lleves a impactar vidas. Entonces, bueno, pues esa es el atributo número 13 del liderazgo de este camino tan poderoso que no nada más es emprender por emprender, sino llevar y conocer cada atributo porque te va abriendo ese chip mental, ese chip para llegar pues ahora sí, a cambiar esa parte del mundo que nos toca. Claro, entonces si quieres emprender, sé congruente. Congruente debe ser.